Bueno, el Señor les bendiga, hermanos. ¿Cómo están ahora? ¿Cómo amanecieron? Es de bendición. Estamos comenzando mes, ¿verdad? El mes último del año. Y qué bueno hacerlo de esta manera, comenzar ahora aquí en la iglesia y poder estar reunidos todos para escuchar la palabra de nuestro Señor, cumplir sus mandamientos de este primer día de la semana. Damos la bienvenida a nuestra hermana Olimpia, que está con nosotros. Amén, hermanos. Sean todos bienvenidos en general. Estamos estudiando esta carta a los hebreos, ¿verdad? ¿Recuerdan lo que hemos estado hablando con nuestros hermanos en los domingos anteriores? ¿Verdad? Nuestro hermano Elmer ahí estuvo también explicándonos acerca de los capítulos anteriores. Y ahora en esta oportunidad tenemos en nuestra agenda poder estudiar el capítulo 3 de Hebreos, comentándoles que para mí en realidad esta es una carta un poco difícil, no es en un lenguaje tan, se pudiera decir, fácil de entender. Siempre hay que hacer un análisis sobre lo que el escritor está hablando a esta comunidad, ¿verdad? Porque a diferencia de otras cartas que hemos estudiado anteriormente, donde se hacía referencia a un lugar en específico, como por ejemplo, como Efesios, o a personas en específicas como Timoteo, Filemón, Tito. Aquí está hablando específicamente el autor, y me voy a referir al autor porque, como los hermanos han dicho anteriormente, no tenemos claro quién ha sido con seguridad el escritor de esta carta, ¿verdad? Entonces, siguiendo lo que les estaba mencionando, bienvenidos hermanos, les estaba comentando que no tenemos claro el escritor, ¿verdad? Pero a diferencia de otras cartas donde se menciona algo en específico como una persona, como los ejemplos que le estaba diciendo, ahora el autor habla a un grupo de personas en un determinado lugar, ¿verdad? Donde se hace referencia a su nacionalidad como hebreos, ¿verdad? O a su rama genealógica prácticamente. Y si hablamos de hebreos, estamos hablando de que estas personas o esta comunidad de cristianos del primer siglo eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Es algo bien particular que nosotros debemos de tener en cuenta para poder analizar de buena forma lo que es el mensaje principal de esta carta, ¿verdad? Eran judíos que habían sido convertidos al cristianismo, y se cree que en gran medida estaban cerca de Roma, o lo que en aquel momento se llamaba Alejandría, ¿verdad? Más o menos en esas regiones estaba situado los destinatarios para esta carta a los hebreos. Yo me hacía la analogía cuando estaba estudiando este pasaje, este capítulo, como que alguien abra una obra allá por ejemplo, por decir algo, en China, ¿verdad? Que alguien abra una obra en China y muchas personas se conviertan al cristianismo. Sabemos que China es un país que tal vez no es abierto al cristianismo, tienen otras maneras o creencias de adorar a diferentes cosas, ¿verdad? Entonces me parecía algo similar, y dentro de esa comunidad judía de aquel momento, estas personas, estos hebreos, se habían convertido al cristianismo. Entonces pudiéramos decir que la analogía pudiera ser que en China hay muchas personas de allá que se habían convertido al cristianismo también, y entonces estaban rodeados de cosas diferentes, ¿verdad? Cosas diferentes, ideologías, muchas cosas estaban pasando a su alrededor, y como vamos a ver y descubrir a continuación, algunos estaban dudando, ¿verdad? Algunos estaban dudando de la fidelidad o de su estabilidad en lo que habían creído, y querían regresar prácticamente a lo que antes habían creído, a ese judaísmo que estaba arraigado en sus vidas, ¿verdad? ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Ok, vamos a comenzar a leer entonces. Abren sus Biblias ahí, siempre como les mencionaba,
en el capítulo 3. ¿Han traído sus Biblias esta mañana? Amén. Tenemos también el proyector por si algunos no la han traído para que me acompañen en la lectura. Hebreos 3. Vamos a leer hasta el 6 es como la primera parte del primer subtema que vamos a estudiar en esta mañana. Dice de la siguiente forma: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel, al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Le mencionaba que las personas que estaban dirigidas a esta carta eran judíos y eran personas que tenían muy arraigada el judaísmo y cosas que habían sido hechas en el antiguo tiempo, por lo cual el autor de esta carta comienza, es un poco curioso que en esta oportunidad, en este capítulo, el autor comienza dando el argumento, ¿verdad? Y después la exhortación. Primeramente, el contenido de muchas cosas no es en este orden escrito. Y les mencionaba que eran judíos porque entonces, hablando de Moisés, ellos conocen bien lo que va a hablar a continuación. No era desconocido para ellos. No era desconocido los argumentos que él va a dar más adelante también, como el día de tribulación en el desierto, ¿verdad? Eran cosas que estas personas conocían y estaban arraigadas en su idiosincrasia también. No era algo desconocido. Entonces el autor dice de la siguiente manera: por tanto, hermanos santos, ¿verdad? Estaba hablando de que eran personas que estaban convertidas al cristianismo. Eran personas que no eran aparte de la iglesia en aquel momento. Vamos a ver ahí atrasito, un poquito atrás, en el 2:11 de Hebreos siempre. Y dice de la siguiente manera: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos también. Ahí hace una referencia a lo que está hablando en el primer versículo, que dice hermanos santos. Prácticamente nosotros también somos hermanos todos en el cristianismo, y también, como ustedes bien lo conocen, los santos somos también nosotros los que formamos parte de esta iglesia. Además de eso, en la parte B, se puede decir del primer versículo, hace referencia a la autoridad de Cristo, ¿verdad? Y a tres aspectos muy importantes de cómo se llama Cristo en esta oportunidad. Bueno, principalmente llamado Cristo, como lo dice Cristo Jesús. También dice considerar al apóstol, ¿verdad? Y al sumo sacerdote de nuestra profesión. Quiero preguntar a alguien si tiene la apertura de decir qué considera que es un apóstol. Alguien que pueda dar un comentario, ¿qué es un apóstol? ¿Alguien que tenga una idea? Sí, hermano. Que los apóstoles fueron aquellos que estuvieron junto con Jesús y vivieron y le conocieron. Por eso es que hoy en día apóstoles no pueden haber. Ok, sí, buena idea. ¿Alguien más? ¿No? Ok. En ese contexto, la palabra apóstol viene
prácticamente de una raíz griega que en realidad significa algo así como un embajador, ¿verdad? Los apóstoles en aquel momento eran embajadores del Evangelio de Cristo Jesús que estaba estableciendo en aquella oportunidad, ¿verdad? Vamos a ver ahí en Hebreos también 1 y 2, vemos esa referencia, Hebreos 1. Vamos a leer versículo 1 al 2. Dice, Dios habiendo hablado de muchas veces y muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿verdad? Jesucristo en ese momento se considera un embajador, ¿verdad? Un apóstol de todo lo que Dios quiere hablar a través de él, lo quería también expresar a las personas en aquel antiguo tiempo, ¿verdad? La palabra apóstol, como dice nuestro hermano, hoy en día está muy transversada, ¿verdad? Porque las diversas personas que no están acorde a la doctrina de Cristo se autodenominan apóstoles sin ningún sentido, cuando nosotros vemos el verdadero significado de la palabra, que es un embajador de la palabra de nuestro Señor en aquel momento. ¿Y sumo sacerdote? ¿Alguien tiene una idea de qué era el sumo sacerdote en aquel momento? ¿O qué representaba entonces el sumo sacerdote? ¿Alguien para enriquecer la clase en esta mañana? Que tenga un comentario, una idea. Sí, hermano. Bien. Así es. También era el que ministraba por los pecados del pueblo. Amén. Hacía las dos funciones prácticamente. Y para darle ahí un poquito más de enriquecer el comentario de nuestro hermano, también anteriormente Dios se denomina que es solamente el camino, ¿verdad? El único mediador entre Dios y quién, y los hombres, ¿verdad? Entonces vemos ese sentido en esta palabra que se vuelve a fortalecer diciendo también que el autor considera a Jesucristo como el sumo sacerdote, haciendo esa función de mediar entre la grey, ¿verdad? Y el rey, que en este caso es nuestro Padre Celestial. Algo muy importante en esta oportunidad es que en esta parte específica de Hebreos es donde por única vez se llama a Jesucristo como apóstol, como embajador, ¿verdad? De los mandatos de Dios en la tierra. También, como vimos anteriormente, en este primer versículo se le llama también a Jesús Cristo, ¿verdad? Porque fue mortificado y sacrificado por nuestros pecados. Entonces, el llamamiento del autor es considerar al sumo sacerdote, al apóstol, al Cristo Jesús, y no está pensando en regresar a ese judaísmo que tenían arraigado estas personas de las cuales estaba hablando en ese momento. Vamos a seguir al versículo 2 del capítulo 3, en el cual dice de la siguiente manera: el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Quiero detenerme un poquito ahí, porque el mensaje principal del capítulo 3 es prácticamente la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Y esa fidelidad es aún mayor a lo que vamos a estar descubriendo de Moisés. Y nosotros sabemos que Moisés fue un personaje muy importante en el antiguo tiempo, y por eso el autor hace la analogía, como les mencionaba en mi primera introducción, que estas personas eran judíos, entonces consideraban a Moisés como alguien de suma importancia dentro de su cultura, ¿verdad? Dentro de su cultura era una persona que era de muchísima relevancia. Entonces, jugando un papel muy inteligente, el autor les habla de Moisés a comparación de Jesucristo, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante cómo el autor lo está explicando y cómo hace esa analogía y pone en balanza quién es mayor, ¿verdad? Dando como resultado Jesús superior a Moisés. Quiero hacer énfasis también en la primera parte del versículo donde dice el cual es fiel, hablando de Jesucristo, al que le constituyó. Y la pregunta es, ¿quién constituyó a Jesucristo? ¿Quién constituyó o quién le dio esa misión a Jesucristo?
nosotros sabemos que fue enviado por Dios Padre, ¿verdad? Fue enviado por Dios Padre a la tierra a cumplir una misión. Y podemos verlo reflejado en aquella oración, ¿verdad? O en aquel momento donde Jesús dice: Padre, si es tu voluntad, por favor, pasa de mí esta copa, ¿verdad? Más sin embargo, el Padre permitió que se cumpliese lo que estaba escrito para que nosotros entonces ahora podamos ser llamados hijos de Dios. Porque si nos recordamos, y es un momento bueno para recordar, que antes nosotros no estábamos siendo partícipes de esa bendición tan grande de ser herederos de Dios, hasta que la misión de Jesucristo en la tierra se cumplió, muriendo en aquel madero por nosotros. Entonces, Jesucristo siempre fue obediente a Dios. Siempre, en cualquier momento, fue obediente al mandamiento que Dios había mandado o a la misión encomendada por parte del Padre en esta tierra. Como también lo fue Moisés, dice. Entonces, como les mencionaba, dándole lugar importante también a Moisés, pero en cierto sentido poniendo superior la fidelidad de Jesucristo. En el versículo 3 dice: porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el quien hizo todas las cosas es Dios, ¿verdad? Dios es el autor de todas las cosas. Y Moisés, prácticamente, como lo vemos en el versículo 5, dice de la siguiente manera. Recordemos lo que estamos hablando. En el versículo 2 dice que fiel también es Jesucristo, ¿verdad? Porque fue obediente al Padre, quien lo envió, quien lo constituyó como Cristo, ¿verdad? Pero en el 5 dice de la siguiente manera: y Moisés a la verdad fue fiel también en toda la casa de Dios. Dentro del reino de Dios, pongámoslo en analogía como esta situación. Como en una casa hay muchos siervos, ¿verdad? Hay muchos siervos en una casa, y Moisés era uno de esos siervos. Pero el que construye la casa, el que es dueño de la casa, el que es propietario, es nuestro Dios. Es nuestro Señor Jesucristo también, en su forma de Dios. Entonces dice de la siguiente manera, y lo dice textualmente en el versículo 5. Moisés dice: a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Dentro de todos los siervos que habían dentro de esa casa, Moisés fue muy fiel, pero como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Y dice de la siguiente manera: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriamos en la esperanza. Quiero hacer una pausa en este momento y que nosotros también analicemos qué es mayor. Si tenemos al hijo del dueño de la casa, ¿verdad? De una propiedad X, se puede decir, o de una hacienda, para ponerlo así. Si tenemos al hijo del dueño, ¿verdad? Y tenemos nada más en nuestro país se llama un caporal o un mandador en una hacienda, ¿quién es mayor? ¿El hijo del dueño o el caporal? Aunque sea bueno, aunque sea fiel a su patrón, ¿verdad? ¿Quién es mayor? ¿Quién tiene mayor relevancia? Obviamente el hijo del dueño, ¿verdad? O en este momento se puede decir también el dueño, Jesucristo, también en su forma de Dios, ¿verdad? Vamos a ver un poco más a fondo en este sentido, por qué lo vemos de ese punto de vista. Y nos ponemos a pensar en ese momento que la fidelidad de Dios es perfecta. La fidelidad de Dios es perfecta para cada uno de nosotros. Vamos a ir descubriéndolo un poco a poco. Vamos a considerar también que Jesús fue fiel en todos sus deberes ante el Padre, así como Moisés fue también fiel como siervo de Dios. Pero también Jesús fue fiel al que lo constituyó como esa misión que tenía en esta tierra. También Moisés fue fiel ante la casa de Dios. Vemos que Moisés también fue obediente, ¿verdad? Fue obediente, aunque en su momento le costó un poco más, ¿verdad? Porque no se sentía firme en sus convicciones, tal vez
porque se recuerdan en aquel momento él puso demasiados obstáculos para seguir el mandamiento que estaba poniendo Dios en ese momento. Pero al final sí pudo sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, ¿verdad? Aunque, como vamos a ver más adelante, tal vez no tuvo esa recompensa tan firme o tan palpable de poder entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Ya me estoy adelantando un poquito de lo que viene más adelante, pero es justo que nosotros también podamos recordar en ese momento. La gloria de Jesús es aún mayor que la de Moisés, porque, y quiero hacer énfasis nada más por tiempo en una sola cosa. Si nosotros nos ponemos a pensar que el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto por obra de Dios, ¿verdad? Y fue sacado de aquella opresión que era puesta por Faraón, y poder ser libertados y buscar la tierra prometida, ¿verdad? Porque sabemos que la generación prácticamente que salió de Egipto ya no pudo ver esa bendición tan grande, ¿verdad? Pero ciertamente fue libertado de aquella opresión. La gloria de Jesucristo es mayor porque nosotros sí somos libertados de toda opresión, ¿verdad? Por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, nosotros somos partícipes de una salvación más grande que esa libertad que tuvo Israel en aquel momento. Nosotros somos liberados de todo pecado por la gloria de Jesús, ¿verdad? Por gracia, ¿verdad? En cambio, en aquel momento estábamos hablando de algo más terrenal. Nosotros espiritualmente nos vamos a ganar la vida eterna por el sacrificio y la gloria de Jesús. Vamos a estar analizando un poquito más adelante esta situación, y vemos también y podemos decir, ¿por qué Jesucristo recibió más gloria que Moisés? Para hacer un poco más hincapié en ese punto, porque Moisés fue un siervo dentro de la casa de Dios, mas Jesús con el Padre es el constructor de esa casa, ¿verdad? Y así también Jesús es hijo del constructor de la casa, ¿verdad? Así que tiene mucho mayor honra el que hizo la casa, como dice la Escritura, porque la casa está hecha por Dios. Moisés, a la verdad, como lo vimos en el versículo 5, fue fiel para testimonio de lo que nosotros ahora estamos hablando, ¿verdad? Vamos a seguir adelante un poco más. Es importante comparar a Moisés con Jesús. Claro que sí es importante. Por lo que les estaba mencionando, a veces nosotros nos sentimos mejor que nos hablen de cosas que conocemos, de que cosas que nos hacen sentido a nosotros. Entonces, muy inteligentemente el autor de Hebreos agarra o toma el ejemplo de Moisés para hacer una analogía de lo que están viviendo como cristianos en ese momento. Los hebreos es mucho mayor al judaísmo que ellos tenían arraigado, ¿verdad? Esa es como la misión principal que tiene el autor, decir que ahora lo que están viviendo como el cristianismo es mucho mejor, es una cosa de mucha más gloria que lo que estaban viviendo antes con la ley mosaica, se pudiera decir, o las cosas que estaban escritas en el Pentateuco. Moisés, como nosotros sabemos, fue una persona muy importante. ¿A quién fueron revelados los 10 mandamientos en el Pentateuco? ¿A quién? ¿A quién? A Moisés, ¿verdad? Entonces, no me lo reveló a mí, no se lo reveló al hermano Carlos, no se lo reveló a cualquier persona. Fue una persona importante también. Démosle su lugar a Moisés, ¿verdad? Él liberó al pueblo y lo llevó, ¿verdad? A estar prácticamente a las puertas de la tierra prometida. Ciertamente, el autor no quiere demeritar lo que Moisés había hecho con el pueblo de Israel, sino que quiere recalcar que aún las grandes obras que había hecho Moisés, Jesucristo es mayor que él, porque la salvación que Jesucristo da es una gloria inmensa, es una gloria que no tiene fin, ¿verdad? Entonces quería dejar un poquito más claro eso, diciéndolo que Moisés hizo muchas cosas maravillosas en ese sentido, pero lo que estaban viviendo en ese momento ya en el cristianismo no tiene comparación, es mucho más grande.
Jesús es el autor de la salvación mundial, ¿verdad? Y Moisés es el autor del éxodo que vivió el pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Otro punto importante, recuerden que Moisés también construyó el tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo de Dios, ¿verdad? Lo construyó y lo hizo para aquel pueblo en aquel momento en el desierto. O sea, son cosas importantes, son cosas grandísimas que se hicieron en aquel tiempo. Pero ahora todo eso pasa a un segundo plano, pensando en que la salvación es aún más hermosa como la que nosotros hoy vivimos, así como la que vivían los hebreos en aquel momento. ¿Alguna pregunta, hermanos, o un comentario? Para pasar ya a la segunda parte del capítulo, para desarrollarlo. Tenemos uno o 2 minutos para algún comentario. Ok. Vamos a seguir leyendo un poquito más. Vamos a leer del versículo 7 al 11. Perdón, al 13. Alguien que tenga la lectura puede hacerlo. Del 7 al 13, perdón, del 7 al 13. Dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Y por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Antes de pasar al siguiente punto, me estaba olvidando de algo importante en el versículo 6. Dice: pero Cristo como hijo sobre su casa. Vimos que Cristo es mayor también por ser hijo de Dios, la cual casa somos nosotros, ¿verdad? En aquel momento, como lo mencionaba en la última parte, Moisés hizo el tabernáculo, ¿verdad? Pero hoy la casa de Dios somos nosotros como iglesia. Pero nosotros podemos gloriarnos y tener toda esa esperanza. Sí, hay una palabra importante que dice sí. Es un artículo que nosotros podemos ocupar, ¿verdad? Es un artículo, esa palabra sí, ¿verdad? Entonces, condicional, es un artículo condicional, ¿verdad? Los que saben un poquito de gramática ahí, es un artículo condicional. Eso quiere decir que es consecuencia de acciones que nosotros podemos hacer, ¿verdad? No es que algo que tenemos ganado solo por ser cristianos, sino que dice sí, nos retenemos firmes hasta el fin, ¿verdad? Ahí cae por su peso lo que dicen que nada más tienes que levantar la mano o tienes que venir a Cristo, bautizarte, ya nunca más te acercas a la iglesia y tú vas a ser heredero de esa gloria. No, eso prácticamente no es así. Tenemos que vivir una lucha constante y una carrera constante, como lo dice Pablo también, ¿verdad? Hasta lograr la meta, nuestra corona, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos retenemos firmes en nuestra confianza, en nuestra convicción, en el cristianismo que hemos creído, sí vamos a poder gloriarnos. Mientras tanto, eso puede ser bajo una condición que nosotros podemos lograrlo, sí o no. Ya leímos entonces la segunda parte. Y allí vemos la segunda idea que tiene el autor en este capítulo, donde está recalcando otra vez a algo que pasó allá en el Éxodo, ¿verdad?
a esa historia bíblica o esa idiosincrasia que tenían los hebreos judíos, los judíos en ese momento, hebreos cristianos. Y pido disculpas porque en la primera intervención yo dije en el día de la tribulación, ¿verdad? Pero no, es en el día de la provocación y la tentación en el desierto que me refería, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esto? Prácticamente el autor está haciendo una cita a lo que podemos nosotros encontrar allá en Salmos 95 del 7 al 11. Salmos 95 del 7 al 11. Es curioso, ¿verdad?, que el autor hace una referencia exacta a lo que nosotros podemos encontrar ahí en el Salmo 95. ¿Alguien ya lo ha leído o conoce? ¿Verdad? Me imagino que sí, en sus lecturas nocturnas han podido estudiar estos salmos que son maravillosos para poder leer en cualquier momento que nosotros tenemos. Es haciendo prácticamente alusión el autor a ese día de la provocación en el desierto. Dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como el día de Mesá en el desierto, ¿verdad? El día de la provocación, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de su corazón y no han conocido mis caminos, ¿verdad? Entonces el autor en Hebreos hace esa comparación también. No seamos como en el día de la provocación, ¿verdad? De la tentación, que estemos tentando a Dios, endureciendo nuestros corazones y no dejando entrar la voz de nuestro Señor Jesucristo que nos está llamando. Es importante analizar todo lo que estaba pasando en ese momento para que nosotros tengamos una idea, ¿verdad? Que el autor está tocando fibras sensibles de las personas que estaba dirigida esta carta, ¿verdad? Cosas que se conocían. A veces nosotros estamos inmersos en muchas cosas y podemos endurecer nuestro corazón de diferentes maneras, como aquel día el pueblo de Israel, después de estar vagando en el desierto, endureció ese corazón y comenzaron a quejarse en contra de Dios, ¿verdad? A veces nosotros podemos hacer lo mismo porque perdemos esa fidelidad hacia nuestro Dios. A veces somos movidos por cosas que nos pasan en nuestra vida, pero el mensaje que quiere dar nuestro Señor Jesucristo a través de la Escritura es que no lo endurezcamos, ¿verdad? Que no seamos como ese pueblo hebreo que después de salir del Éxodo, muchos dijeron, estábamos mejor en Egipto comiendo aquellos puerros, aquellas legumbres, lechugas, etcétera, y ahora estamos aquí en el desierto vagando durante 40 años. Y ustedes saben que Jehová había sido fiel con ellos, no les había faltado comida, ¿verdad? Saben que ustedes que habían tenido maná, habían tenido codornices para poder alimentarse, ¿verdad? Pero ellos querían más. Quiero hacer un poquito énfasis en este día de la provocación o de la tentación en el desierto y que nos pongamos en el contexto de pensar que en aquel momento habían regresado los espías, ¿verdad? De ver la tierra prometida, ¿verdad? Estaban a las puertas de la tierra prometida ya. Ya habían pasado vagando en el desierto 40 años y seguían quejándose, queja tras queja contra el Señor, contra Jehová. De los 2 espías que fueron, denme el número de cuántos dijeron que las cosas estaban bien. ¿Cuántos? 2, ¿verdad? Y los otros 10 dijeron que era improbable poder ganar esa batalla porque era una tierra muy rica, muy buena, pero estaba llena de gigantes, ¿verdad? De guerreros fuertes y que era imposible poder ganar. Y a esos 2, ¿saben qué les pasó? A esos 2 que dijeron que sí podían, que sí confiaban en el Señor, en la fidelidad de Jehová, el pueblo hasta quería apedrearlos, quería desterrarlos, quería latigarlos, castigarlos porque estaban incrédulos, ¿verdad? A veces nosotros endurecemos nuestro corazón a que entre la palabra del Señor.
A veces nosotros no creemos en lo que está a nuestra vista, ¿verdad? No confiamos en el Señor. Por eso el autor dice, no endurezcáis tu corazón, o no penséis como lo estaban haciendo aquel momento vuestros padres, dicen, pueden ser sus antepasados, que tentaron al Señor. Y eso tuvo una consecuencia, para ir finalizando, tuvo una consecuencia. Ustedes saben que esa generación no pudo entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Solo entraron aquellos dos espías que dieron una vista positiva a lo que el Señor les estaba mandando, y eran positivos a poder lograr y vencer en aquella batalla. Por esta razón también el Señor Jesucristo es superior a Moisés, ¿verdad? Recuerden que Moisés se quedó, se puede decir, a la entrada de la tierra prometida, a un siervo fiel, estando en la casa de Dios durante mucho tiempo, sacando al pueblo de Israel del éxodo de Egipto, pero aún así no pudo entrar a esa tierra prometida. Por esta razón también Jesucristo es superior a Moisés. Vamos a ir finalizando ya. Vamos a leer los últimos pasajes. Y dice de la siguiente manera el 14: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin otra vez nuestra confianza desde el principio en lo que hemos creído, en el cristianismo verdadero que hoy vivimos usted y yo, y también los hebreos en aquel momento. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz otra vez, así como ustedes están oyendo la palabra del Señor este día, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, otra vez, ¿verdad? Como aquel día en el desierto, aquellos que fueron duros de corazón después de recibir esas noticias. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Haciendo énfasis otra vez, y esta es una pregunta que se va a resolver con mi hermano que sigue en la clase del capítulo 4, perdón. ¿Y quiénes anduvieron, y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Estamos a tiempo, mis hermanos, y para hacer la conclusión, es un capítulo que nosotros podemos sacar infinidad de clases, infinidad de mensajes. Pero lo que quiero dejarles claro en este momento es que la gloria de nuestro Señor Jesucristo es mayor a la gloria de Moisés en el pasado. Principalmente porque la salvación es más grande para nosotros. Es una salvación inmensa, ¿verdad? No solamente para un pueblo, es una salvación mundial ahora, ¿verdad? Es una salvación para toda la humanidad. Ese es el primer punto. Y lo otro, mis hermanos, que quiero dejarles claro también, es que el corazón de nosotros debe de ser fiel a Jesús. No tambalear, mantenernos fiel hasta el final para poder entrar a esa tierra prometida, haciendo la analogía de la salvación tan grande por la cual nosotros podemos optar en esta oportunidad. Así que ese es el mensaje que tengo para ustedes en esta mañana. Señor les bendiga y sigamos siempre bajo ese mismo camino.